la entrada del calcio al lecho sanguíneo, estamos hablando del plasma, es mucho mayor a la tasa de remoción que tenga, o sea, de retirada o de excreción. En esas circunstancias, entonces, tenemos que entender que el paciente estuviera expuesto a desarrollar una hipercalcemia, ¿sí? Tomando en cuenta que también existen mecanismos muy destacados, digamos, para llevar a un paciente a la hipercalcemia. Por ejemplo, las causas más frecuentes, la resorción ósea por una sobreactividad osteoclástica, ¿no es cierto? Sobre todo monitoreada por la PTH o en algunas situaciones de patologías de cánceres o patologías malignas. Un poco también un aumento en la absorción intestinal ha ayudado también en este caso por la PTH, ¿no? Y lógicamente una segunda alternativa importante para que se produzca una hipercalcemia, fíjense ustedes, es una disminución en la pérdida renal de calcio, o sea, una disminución en la calciuria. Esas serían las condicionantes para que un paciente se predisponga a desarrollar una hipercalcemia. Como ven, no son mecanismos que actúen rápidamente. Sin embargo, vamos a ver que después también es el manejo o el control o la instauración de la terapia para disminuir el calcio es considerada también en una emergencia en casos de una instalación brusca, sobre todo, ¿no es cierto? Pero de estos tres mecanismos que hemos mencionado, ¿no?, el más importante, digamos casi mecanismo patogénico básico para que se desarrolle una hipercalcemia, es una resorción ósea estimulada o regulada, si ustedes quieren, por la PTH y algunas interleuquinas como la interleucina alfa, la beta, el factor de necrosis tumoral alfa y otros que también intervienen en esta situación de aumentar la resorción ósea, ¿sí? Lógicamente, situaciones menos frecuentes serían un aumento de la absorción intestinal por un exceso de la administración de vitamina D o en situaciones donde los niveles de vitamina D son altos, o sea, una intoxicación por vitamina D, ¿sí? Y un mecanismo que tiene que ver con esta disminución en la excreción renal de calcio, que también va a ser otra causa para llevar a la hipercalcemia, es de que normalmente la PTH también tiene una acción estimulante, no estimulante, sino facilita la reabsorción del calcio a nivel del túbulo contorneado distal, ¿sí? Sobre todo cuando existe una calciuria importante, ¿no?, y la PTH también está muy activa, entonces ayudaría a disminuir, a estimular la absorción de calcio, estuviera indirectamente también disminuyendo la excreción del mismo, ¿no? Entonces, para ya ir un poquito a lo que se indica esta proyección, vamos a indicar de que el calcio en su mayor porcentaje está unido a la albúmina plasmática. Y como dice aquí el enunciado, siempre también la hipercalcemia va a estar en la dependencia, digamos así, de los niveles de albúmina en plasma, ¿sí? Y como indica acá, un cálculo aproximado es de que el calcio plasmático disminuye casi 1 miligramo por cada gramo de proteínas que se disminuyen, ¿no es cierto? O elevación de proteínas, porque se captarían más, ¿sí? Y habría que considerar. La siguiente, el calcio disponible a nivel del cuerpo, sabemos todos que en forma de hidroxiapatita está depositado en el hueso en un casi 98%, y donde este calcio iónico que vemos de 5.6 miligramos en caso de una hipercalcemia, sería el calcio intercambiable, ¿ya? Vamos.
calcio intercambiable o activo, como se dice, ¿no? Reforzando esa introducción, pues ahí está, el 90% un hiperparatiroidismo primario y secundario. Fíjense la alta incidencia de hipercalcemia en muchas neoplasias, como es la de mama, el cáncer de pulmón, riñones, próstata y otras neoplasias, como algunas situaciones infecciosas como una pancreatitis aguda, por ejemplo, también podríamos llevar a esta situación. Y ahí están las neoplasias que estamos mencionando, ¿sí? Por esta situación que llevan a este, ¿cómo se diría? No transmisor, sino este vehículo, este mensajero, que es la PTH-like, o sea, una producción que nos lleva de vitamina D. Y lógicamente, mayor vitamina D, mayor aumento de los niveles de calcio en plasma, ¿no es cierto? Esos síndromes de metástasis en neoplasias endocrinológicas la estamos volviendo a repetir ahí, como son, por ejemplo, el hiper o el hipoparatiroidismo, además la insuficiencia suprarrenal y, muy raro, digamos así, el feocromocitoma. Desde luego, la insuficiencia renal crónica es otra causa importante, ¿no es cierto? Y otras infecciones crónicas, como es la tuberculosis, la sarcoidosis. Sí, fármacos aquí menciona en la revisión a la vitamina D, la vitamina A, fármacos como la teofilina o el ácido acetilsalicílico, el uso excesivo crónico de diuréticos tiacídicos o de litrio, o los estrógenos o el síndrome de leche alcalina, ¿no? En cuanto a las hormonas sexuales, están ahí los estrógenos, los andrógenos sobre todo, ¿no? En ambos sexos. Y otras causas menores, digamos así, la inmovilización prolongada, ¿no? Es una de las causas por las cuales, sobre todo en traumatología, tratan de retirar rápidamente las férulas inmovilizadoras, ¿no? Situaciones donde existe destrucción de tejido muscular, ¿sí? Y este trastorno hereditario que es la hipocalciuria familiar, un poco como anécdota, digamos así, la acromegalia. La siguiente. Repetir nuevamente, reforzar nuevamente lo que habíamos dicho. Dependiendo, la severidad de la hipercalcemia va a depender de la velocidad y la duración del aumento de la calcemia. Es decir, si existe una instalación rápida, entonces lógicamente el riesgo va a ser mayor, porque aumentos lentos, progresivos, se producen los mecanismos se ponen los mecanismos de, ¿cómo se diría?, de estabilización, y el paciente puede ser asintomático, inclusive con esos niveles de calcemia mayor a 12 miligramos por decilitro, porque por encima de 14 miligramos ya consideramos una hipercalcemia grave, con riesgos, como dice aquí, de parada cardíaca o coma, ¿no? Entonces, en ese caso sí, la hipercalcemia ya es una emergencia y hay que tratarla rápidamente. Y como ven ustedes, la mayoría de los pacientes que están con una hipercalcemia leve, por encima de 10.5 miligramos, la mayoría son asintomáticos o tienen algún síntoma inespecífico, pero generalmente son asintomáticos, ¿no? Como los podemos ver en aquellos pacientes nefrópatas, por ejemplo, con tasas de filtración todavía aceptables por encima de 30 ml por minuto, grado 3, digamos, de insuficiencia renal. Los pacientes prácticamente tienen calcio normal y lógicamente no tienen ninguna clínica. La siguiente. En cuanto a la clínica, pues como ven ustedes, hay síntomas no muy específicos, ¿no es cierto?
polidipsia, anorexia, astenia, debilidad muscular, falta de concentración y lógicamente a mayor hipercalcemia, confusión mental como en situaciones ya de emergencia, ¿no? A nivel cardíaco, pues problemas de hipertensión, bradicardia, bloqueos de rama, a nivel de la transmisión auriculoventricular, un aplanamiento de la onda T, un acortamiento del QT, arritmias y lógicamente, como ya habíamos revisado con el potasio, con el riesgo de aumentar la toxicidad por la digoxina, ¿no es cierto? Ahora, las náuseas y vómitos que acompañan a la hipercalcemia también es otra causa para la depresión de volumen, sobre todo, y aumento de la calcemia, ya por pérdida, por deshidratación o depresión del volumen extracelular, o sea, una disminución del volumen o deshidratación, como se decía antes, ¿no es cierto? Y lógicamente la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, ¿no? Las manifestaciones neuropsiquiátricas, como dice el enunciado, pues ahí tienen diferentes niveles, ¿no? Ansiedad, depresión, falta de atención, letargia, confusión, estupor, de acuerdo a la severidad y el coma, ¿sí? Y lógicamente, como siempre, más frecuente es el trastorno en pacientes de edad avanzada, ¿no? Por los grados de osteoporosis que tienen, pero además por el grado de que la vía excretora del calcio normal, que es el riñón, ya esté deficiente, o sea, son personas con una depuración renal ya comprometida, ¿no? Siguiente. Como siempre, pues la anamnesis es importante en tratando de guiarnos hacia posibles causas de esa hipercalcemia que cursa el paciente, ¿no? Y la exploración física. El hiperparaprimario, sobre todo en gente que son generalmente mujeres entre la tercera y quinta década de vida, ¿no? Por un aumento de la PTH, que nos llevan a una hipercalciuria que también va a ayudar a que se absorba calcio por la PTH, hemos dicho, en el túbulo distal. Pero ese aumento del hiperparaprimario que se ha producido a veces en estos pacientes ya no los estuviera anunciando el hecho de que tengan hipercalciuria si medimos el calcio urinario o presencia de litos, ¿no? A nivel del aparato urinario, sobre todo a nivel renal, sí, y lógicamente la acidosis hiperclorémica que puede empeorar la hipercalcemia. En todos los casos de acidosis siempre el calcio va a tender a subir, ¿ya? Y otra vez reforzándonos la hipercalcemia de secundaria a procesos neoplásicos, ¿no? Normalmente esas hipercalcias son causa, como dice ahí, de una crisis de hipercalcemia grave, que lo vamos a ver seguramente más después. La siguiente. Bien. Un poquito ampliando esta parte, pues podríamos decir también que el compromiso del calcio por la hipercalcemia generalmente es polisistémica, ¿no es cierto? Y donde vamos a tener, todo va a depender de la velocidad en la cual se instala la hipercalcemia en el paciente, ¿sí? Felizmente podríamos decir que el tratamiento y demás va a depender de los niveles de calcio sérico, por encima de 12 o 14 miligramos por decilitro. Esos niveles ya van a requerir un tratamiento inmediato. En cambio, por debajo de esos valores a veces no es necesario siquiera hacer un tratamiento, sino nada más forzar la hidratación del paciente y la diuresis, ¿no es cierto? Cosa de que aumentemos la calciuria siempre y cuando la función renal esté mantenida, ¿no? Y en general, pues ahí están
los pilares. No se olviden, fíjense ustedes, no son medidas ni complicadas, ¿no? Hidratar al paciente con volumen importante, con solución fisiológica isotónica, ¿no? 3-4 litros al día, lógicamente verificando también que la diuresis sea bastante adecuada para no sobrecargar al paciente. Por otro lado, drenar la resorción ósea del calcio, como vamos a ver con los fármacos específicos que tenemos, como son los bifosfonatos. Adelante. Siguiente. Sí, ya lo habíamos mencionado, solamente una buena hidratación por vía oral inclusive, ¿sí? Eliminando esos factores desencadenantes, por ejemplo, si el paciente está recibiendo antiacídicos o terapia con litio o toma ácido acetil salicílico por alguna indicación. Lógicamente, corregir la deshidratación, evitar la inmovilización prolongada y disminuir la ingesta de calcio, ¿no? Siguiente. Bien, acá, como dice estos son los parámetros que nosotros tenemos que monitorizar cuando estamos frente a un paciente con una hipercalcemia grave, como dice, ¿no? Entonces, básicamente es forzar diuresis y uso de los bifosfonatos, ¿sí? Entonces, a veces la demora en el inicio de sus efectos de los bifosfonatos es un impedimento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer mientras tanto es tratar de hidratar bastante al paciente y forzar la diuresis siempre que la función renal permita hacer eso, ¿no es cierto? Lógicamente, podemos usar calcitonina, que en cierto momento nos va a disminuir la resorción ósea a nivel del hueso o la absorción a nivel del intestino vía PTH, estimulada por la PTH. Entonces prácticamente la calcitonina va a casi bloquear o inhibir o disminuir la acción de la PTH en esos lugares donde el calcio se está retirando del hueso o se está absorbiendo a nivel del intestino o se está disminuyendo su excreción por reabsorción a nivel del túbulo distal a nivel renal, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos esos bifosfonatos, el soledronato para uso endovenoso, ¿sí? Creo que eso no lo tenemos aquí en nuestro medio. El pamidrato sí lo hay, pero por vía oral sí también lo disponemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos? Pues adherirse a la hidroxiapatita en el hueso y evitar que se retire el calcio de ahí. O sea, evitar o frenar o inhibir, digamos así, la resorción ósea. Ese es el mecanismo de acción que tienen estos fármacos. Siguiente. Bien, acá está nuestro conocido, que es la calcitonina, ¿no? Como dice ahí, su acción es bajar los niveles de calcio en sangre, inhibir la absorción del calcio en el intestino y la resorción de calcio del hueso, ¿sí? Y disminuir la excreción, ¿sí?, en los riñones, disminuir o inhibir la reabsorción de calcio para facilitar la excreción. Entonces, fíjense bien de que en condiciones fisiológicas, pues la calcitonina sería un importante regulador final a nivel de la calcemia, con todas estas acciones que tenemos, actuando justamente en todos los lugares donde actúa la PTH, si se fijan ustedes, ¿no? Entonces la calcitonina viene en aerosoles también, o viene también en estas soluciones de, no me acuerdo si es 0,10, 0,1 ml creo, o 0,5 ml cada ampolleta, y la solución, la dilución que se hace es esa,
¿ya? Entonces, estas dos se pueden repetir generalmente cada 12 horas nada más. No hemos usado muy seguido o dosis más frecuentes porque tampoco hemos tenido, como dice la literatura, alta frecuencia de pacientes con hipercalcemia grave. ¿Sí? Siguiente. Como todos sabemos, los corticoides en sus diferentes presentaciones, digamos, o tipos de corticoide, pues lo que hacen es disminuir la resorción, la salida del calcio del hueso, disminuir la absorción a nivel del intestino del calcio, ¿sí? Y lógicamente en aquellas situaciones donde ha habido un aporte exagerado de vitamina D, ¿no? Tener mucho cuidado en cuanto al sobreaumento de la calcemia, llevar al paciente a una hipercalcemia. Y nuevamente acá los procesos malignos y enfermedades crónicas, ¿no? La hidrocortisona de 100 a 300 miligramos cada 8 horas o 12 horas. Y la metilprednisolona, pues son pulsos bajos, ¿no? Esto se da generalmente en pulsos a veces de una monodosis diaria, ¿no? La metilprednisolona la tenemos en frascos de 500 miligramos o de 1 gramo. Es un polvo que hay que disolverlo con solución fisiológica para su uso. Entonces, si tiene 1 gramo, fíjense la cantidad de fármaco que se necesita no son altas, por lo tanto podemos nada más desperdiciar el resto de la dosis de esta metilprednisolona. Lo que se puede hacer también es pasarla a la vía oral con prednisona con 20 a 40 miligramos por día. La betametasona también se lo he usado en 8 miligramos cada 12 horas en algunos casos, ¿sí? La dexametasona no mucho, porque si yo tengo la metilprednisolona o la hidrocortisona no necesito echar mano, a no ser que no tenga estos, echaría mano a la dexametasona, ¿sí? Y lógicamente estas presentaciones en aerosol, ¿no es cierto? Que ahí viene, creo, la betametasona, viene, creo, en esa presentación, ¿sí? Y una que usamos específicamente para los asmáticos, la beclomethasona, también. ¿Ya? Siguiente. Bien, en situaciones donde estamos limitados en cuanto hace a la administración, digamos, amplia o generosa de soluciones isotónicas, como el fisiológico, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal importante, pues la hemodiálisis es otra indicación inmediata también, donde pues rápidamente se puede producir descensos, ¿sí? Sobre todo en esos niveles de hipercalcemia de 18 a 20 miligramos o con una clínica muy, muy importante, donde inclusive el paciente puede estar estuporoso o en estado de coma, ¿no? Entonces, en esos casos, y si tenemos la posibilidad de una vía de acceso periférico, como es un catéter subclavio o en la yugular, pues accedemos. En este caso lo que vemos es una hemodiálisis posiblemente crónica, ¿no? Porque ahí vemos que está en el brazo del paciente, seguramente es un paciente nefrópata crónico y está hemodializando por una fístula arteriovenosa, por eso están las dos. Por el tubito, la vía roja que tiene esos seguros rojos, está saliendo la sangre del paciente hacia el hemodializador, y una vez que ha pasado ese filtro, que vemos ese cilindro que se ve ahí con esa etiqueta roja, ahí se produce la hemodiálisis y hacia abajo está saliendo ya la sangre que ha hemodializado, que retorna al paciente por esa vía que es con esos seguros azules, ¿ya? Por un lado está saliendo la sangre y por el otro está volviendo.
En este procedimiento, generalmente ahí afuera del cuerpo del paciente están entre unos 180 a 220, 220 sí, cc de sangre fuera del cuerpo del paciente. Entonces, sí ya se darán cuenta que, como saben, los nefrópatas crónicos, todos ellos son anémicos. Entonces, quitarles 220 cc o 200 ml de sangre durante esas 4 horas puede tener consecuencias, sobre todo como repercusión hemodinámica, ¿no? Hipotensión, que es muy frecuente, clínica de angina de pecho, inclusive en algunos pacientes. Entonces, tenemos que disminuir la salida de la sangre y podemos reducir, bajar eso 50, 100 ml por minuto. Eso no es ningún problema, se regula porque todas esas máticas son, como se dice, ya con propios sistemas y tienes controles en todo lado. Así que nosotros podemos regular la velocidad de la sesión de diálisis, ¿ya? Pero bueno, eso es otro. Simplemente un pantallazo para la indicación de la hemodiálisis en pacientes con emergencia hipercalcémica. La siguiente. En cuanto al magnesio, yo creo que no es que nos debamos darle un poco de atención, pero sí en todos este repaso que tenemos desde sodio, potasio, calcio ahora y a continuación seguramente el fósforo, vamos a ver que en ese círculo pues el magnesio tiene una participación importante, ¿no es cierto? Y básicamente su participación en este manejo de solutos o electrolitos y minerales como es el calcio, pues el magnesio participa, como ven ahí ustedes, en procesos, varias reacciones enzimáticas, facilitando sobre todo la entrada o salida de estos otros electrolitos, ¿sí? Y si se acuerdan fácilmente, pues habíamos indicado que en el manejo de la la hiperpotasemia, al igual que en el sodio, pues paralelamente hay que corregir la hipomagnesemia, porque la respuesta a esas correcciones es más lenta o se hacen refractarias si es que el magnesio no está en concentraciones adecuadas en plasma, ¿no es cierto? En cuanto a la participación, pues prácticamente es como un cofactor, digamos así, el magnesio para la acción o las funciones fisiológicas de todos esos electrolitos, incluido el calcio y el fósforo. Entonces, la concentración de calcio va a ser un cofactor, digamos, importante para que estas electrones cumplan o desempeñen sus funciones específicas a nivel celular, a nivel de la membrana, a nivel de algunos componentes intracitoplasmáticos como son el citosol en el caso del citoplasma en relación al fósforo, ¿no es cierto? Bien, adelante. Fíjense, las cantidades que necesitamos en plasma son bastante bajas, ¿no? 1.8 a 2.4 miligramos por decilitro. Y traduciéndolo a estas unidades de milimol o miliequivalentes, pues en total 24 miligramos de magnesio, que es, fíjense, 10 veces más que la dosis en plasma, nos da 1 milimol, o igual a 2 miliequivalentes. O sea, cantidades bastante pequeñas. Siguiente. Bien, fíjense los trastornos a los cuales podemos exponernos o como se dice, ayudar si es que existe alteraciones en la concentración plasmática del magnesio pese a esas cantidades pequeñas, ¿no? Ahí está la hipocalcemia, la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, ¿sí? Y además este otro dato, las
resistencia a la insulina. Ese aspecto sí cada vez está tomando un poco más de importancia, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 2, renales, sí, y que una característica de los diabéticos tipo 2, ustedes ya saben, es la resistencia a la insulina. Y acá, pues, un cofactor que debemos tener en cuenta para disminuir esa resistencia es mantener al magnesio en niveles adecuados. La siguiente. La hipertensión, pues, esa hipertensión, tenemos un ejemplo muy, muy importante de la indicación del magnesio en situaciones de crisis hipertensiva. ¿Algunos de ustedes me pueden indicar en qué situación o crisis hipertensiva el uso del magnesio es prácticamente una indicación de primera línea? ¿Alguien del grupo me podría decir? Vamos, chicos. ¿Nadie? Hola. Hola. No hay nadie. No hay nadie con su micrófono abierto, creo. Álvaro. A ver, Álvaro, trata de... ¿No da? Sí. Si no se te puede oír, puedes escribirlo. Puedes escribirlo si es que no te da para escuchar. Buenas noches, Álvaro, buenas noches. Exactamente. ¿En qué situaciones del embarazo? ¿En qué situaciones, Álvaro? ¿Está bien? ¿En el embarazo? ¿Qué tipo de embarazo? Vamos, complementa, ¿está bien? Eso es. Estamos hablando del uso del sulfato de magnesio en bolos de 1 hasta 4 gramos, en ampollas que vienen de 1 gramo, en pacientes que están con una crisis hipertensiva, o sea, pacientes con preeclampsia. Exactamente, Álvaro, está muy bien. Ese es un ejemplo, ese es un uso frecuente hasta ahora del sulfato de magnesio. También, antes, que lógicamente era otra indicación, en algún cuadro neurológico. ¿Alguno me puede decir a qué el uso del magnesio en algunos problemas neurológicos? ¿Alguien podría escribir si es que no se le puede escuchar? El uso del magnesio. Siguiente, por favor. La siguiente proyección. ¿No se acuerdan? Que en parte dice su compañero en pacientes preeclámpticas, ¿no? Embarazadas que están con riesgo de o están queriendo hacer ya una preeclampsia. Exactamente. Por esa acción relajante y hasta sedante, digamos así, que produce y vasodilatadora. Entonces, el mismo principio utilizaríamos en aquellos pacientes con edema cerebral en algunas circunstancias o excitación cerebral. Por ejemplo, aquellos pacientes con un síndrome de excitación muy importante, por ejemplo, pacientes tequeados, ¿no? Antes se preparaba lo que llamaban los neurocirujanos, neurólogos, el cóctel lítico, que tenía magnesio, tenía fenobarbital y además de fenobarbital tenía, ¿cómo se llama? Este anticonvulsivante. Se me dio el nombre, pero era como una especie de cóctel, ¿no? O sea, 3 fármacos que a veces se ponía diazepam. Entonces esa infusión se colocaba a estos pacientes para
dejar en reposo las células nerviosas centrales y proteger a la neurona. ¿Sí? Ahí también se usaba el magnesio. Bien, y todas estas otras causas para que nos lleven a una hipomagnesemia. Fíjense que muchas causas nos pueden llevar a ello, ¿sí? Pese al hecho de que sus concentraciones son mínimas, pero además el aporte en la dieta es muy variado, así que no existe muchos trastornos, pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Siguiente. Esta es la imagen que deberíamos haber visto la anterior vez, ¿no? Ahí aparentemente si tendríamos un trazadito un poquito más menos prolongado, podríamos ahí ver la presencia en el trazado de descenso de la onda P, una depresión que es la onda U, que puede ser vista también en estas situaciones, al igual que con la situación del calcio, de la hipocalcemia o la hipopotasemia, ¿sí? Y esa depresión del segmento ST, ¿no es cierto? Depresión infradesnivel. Muy sugestivo inclusive de un infarto, ¿no? Un trazado de un infradesnivel del ST es un infarto importante de la cara ventricular. Vamos. Bien. Fíjense ustedes la clínica y los datos laboratoriales que se asocian a este trastorno del magnesio, prácticamente comunes a los otros. Eso es lo que tienen que tratar de reconocer en forma general. Fíjense que tanto los hallazgos clínicos como los niveles que se pueden dar, los trastornos asociados, están en relación entre ellos. Hablamos de sodio, calcio, o potasio, magnesio, y lógicamente vamos a ver también el del fósforo. ¿Sí? Adelante. Todos estos trastornos no son raros, ¿no es cierto? Ahí está esa onda U que veíamos hace rato, muy magnificada desde luego, ¿sí? Asociada a la hipopotasemia, ¿sí? Y lógicamente al disminuir el magnesio facilitamos, al igual que con el potasio, el riesgo de intoxicación por digitálicos, ¿no? Justamente porque estos contrarrestan esa acción, ¿ya? Ahí tenemos un trazado donde vemos ahí un aumento, un bloqueo de rama, sí, con ese espacio, ¿no? Un espacio de este segundo grado, ¿no? Sí, segundo grado. ¿Ya? Y la asociación, fíjense cómo nosotros tenemos que entender bien esta situación del manejo de los electrolitos, o otra vez reforzarles, relacionados entre ellos: hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿sí? Entonces, todos ellos prácticamente son trastornos comunes, o sea, que se asocian con los otros electrolitos o minerales. Adelante. Lo que aquí nos importa, sobre todo, hemos visto en cuanto al magnesio, también los niveles de todos estos electrolitos y algunos productos del metabolismo endógeno, como es la urea, la glucemia, la creatinina, o sea, esta parte de los electrolitos, fíjense, todos casi comunes, ¿no? Calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿sí? Y lógicamente en la orina, medir los niveles de excreción de urea, creatinina, sodio y potasio. ¿Para qué? Para confirmar si junto con esa pérdida de magnesio que pueda tener el plasma,
se deba a una pérdida por la vía urinaria. Por eso es que pedimos los niveles de creatinina, sodio y potasio para ver si junto con el magnesio no está exagerada la pérdida de estos electrolitos o su disminución inclusive en la excreción que condiciona el otro trastorno. ¿Sí? La digoxina, por ese antecedente de riesgo de intoxicación, ¿no? Por lo tanto, la digoxina creo que en nuestra medida se mide en plasma, los niveles plasmáticos de digoxina. Algunos laboratorios ya miden algunos fármacos, ¿sí? Que es muy útil, ¿no? La concentración más exacta en plasma de un fármaco, en este caso de la digoxina. La fracción de excreción de sodio, sobre todo en la insuficiencia renal aguda, desde luego, ¿no? Sí, y algunas imágenes que podríamos pedir, pero bueno, más que todo el electrocardiograma. Si se fijan ustedes, ahí tenemos potasio, magnesio, calcio inclusive, donde el electrocardiograma nos va a ayudar bastante, ¿sí? La gasometría, ¿no? En sospecha de alguna alteración del equilibrio ácido básico, sobre todo yendo hacia el lado de la acidosis metabólica, ¿no? Y otra vez hipopotasemia asociada. ¿Seguimos? En las formas leves, que casi son asintomáticas, digamos así, pues la reposición por vía oral, nada más, a veces con los aportes de la dieta, ¿sí? Y otra vez en situaciones ya de emergencia, el sulfato de magnesio en esas soluciones, ¿sí? Un poco parecido a lo que mencionaba su compañero hace un momento en relación a la crisis hipertensiva en gestantes, ¿no? Siempre con el control urinario necesario y de la función renal y los niveles de magnesio en plasma, porque han visto que los niveles son bastante bajos fisiológicos, entonces la sobredosis nos puede exponer a esos riesgos de intoxicación o efectos muy severos por la hipermagnesemia. Sí. Y ahí fíjense cómo está resaltado otra vez, descartar hipocalcemia asociada y anotaríamos también ahí hipopotasemia, ¿no? ¿Sí? Entonces, broncoespasmo, fatiga muscular. Si ustedes se fijan, todo tiene que ver con la difusión de uno y otro sentido a través de la membrana celular, ¿sí? Que va a condicionar todas estas respuestas que vemos ahí, ¿no? Igual que en el calcio, la hipocalcemia, el Chebostec, el Trousseau, ¿no? Parecería que estamos hablando otra vez del calcio. Igual podemos tener estas manifestaciones. Siguiente. Esto es lo que hay que tener cuidado. De todos modos, todas estas infusiones que para reponer un electrolito siempre tienen que ser cuidadosas, ¿no? No es una administración libre nada más. Aunque sea una emergencia, tenemos que saber cuánto y en qué tiempo vamos a administrar y en qué tiempo también tenemos que parar la infusión de estas soluciones correctoras o repositoras de algún electrolito que estamos reponiendo, queriendo recuperarlo, ¿no es cierto?, en plasma. Mucho cuidado con esto, ¿sí? La siguiente. Fíjense, otra vez, parecería que tanto un magnesio alto como un magnesio bajo va a estar relacionado con la misma clínica y con las mismas situaciones nosológicas que se pueden producir en un paciente. Fíjense como la intoxicación con dioxina, la acidosis metabólica, la hipercalcemia o hiperpotasemia. Se dan cuenta que todos están jugando en relación a lo mismo. Vamos, la siguiente. .1 a 4.9, la verdad es que
El magnesio en la clínica que hemos visto, no hemos visto llegar a esos niveles siquiera. Peor aún a esos grados de más de 5 miligramos, a no ser que sea un paciente anúrico, totalmente nefrópata crónico, anúrico, y que no esté manejando bien su dieta y demás, aún estando en terapia de reemplazo renal, ¿no? Pero la verdad es que no hemos llegado a ver esas concentraciones de magnesio en plasma en estos pacientes, ¿no? Son situaciones muy extremas, seguramente, en las que se puede llegar a medir esos niveles de magnesio en plasma. La siguiente. Lo que sí tenemos que aprender de todas estas divisiones que hacen, ¿no? O estadiaje, digamos, de acuerdo a los niveles de concentración de un determinado cation o anión, es la práctica, la parte didáctica, digamos así, donde se hacen estas divisiones, estos estadiajes, que en realidad, si vemos, la única diferencia que tenemos es que tenemos que tener en cuenta de estadiar si es una forma leve o moderada o es una forma grave. Entonces, la forma leve o moderada inclusive a veces no requiere ningún tipo de terapia, nada más que observación, control y monitoreo del ion o cation que estamos queriendo controlarlo. En cambio, ya las situaciones donde existe ya niveles altos, como dice ahí, graves, ¿sí? O de segundo o tercer grado, inclusive, son situaciones donde sí tenemos que actuar rápidamente. Pero aún así, si ustedes se fijan en estas situaciones de niveles altos de todos estos electrolitos, prácticamente las medidas, en muchas de ellas, son comunes, porque estos trastornos no son en la general de las veces aislados. No es solamente el sodio o el potasio que va a estar, a veces todos ellos están siendo alterados por una situación, ¿no? Entonces puede afectarse todos ellos. Entonces los hallazgos, si se fijan ustedes, casi son comunes. No vamos a decir que todos producen lo mismo, no estamos hablando de eso, sino que son bastante similares y los hallazgos prácticamente vemos que se repiten en los diferentes estados de aumento o disminución de estos elementos en plasma. La siguiente. Justamente nosotros ya nos quedamos mucho más tranquilos porque como son situaciones extremas, pues estos pacientes los vamos a tener hospitalizados y en este caso, pues rápidamente, si vemos que verificamos sobre todo que la función renal está muy comprometida y además se está asociando todo eso a una alteración del equilibrio ácido-básico, pues sobre todo hacia la acidosis, entonces inmediatamente tenemos que preparar a este paciente para ofrecerle una terapia de reemplazo de emergencia, ¿no? Una hemodiálisis aguda, como se dice a veces, o de emergencia, precisamente ya más asequible en el medio, ¿no? Muchos centros hospitalarios ya tienen su unidad de hemodiálisis, entonces ya es accesible, ¿sí? Inclusive para pacientes que puedan venir de las provincias cercanas al centro, pues se les puede ofrecer estas terapias, ¿sí? Y finalmente, mientras nosotros tratamos de preparar al paciente para estas terapias, ahí están las medidas que podemos usar. Hidratar y forzar diuresis. Fíjense, con dosis variables de diuréticos de ACE sobre todo, podemos añadir por otra vía el gluconato de calcio en solución glucosada al 5%. Y paralelamente, por una tercera vía diferente, si es necesario, y la acidemia es muy importante, sobre todo si un bicarbonato está por debajo de 15 o de 12, podemos ayudarnos con bolos de bicarbonato de sodio, pero muy lejos de unirlos con el gluconato de calcio. Ya hemos visto que eso se precipita, ¿no? Formando sales de carbonato de calcio sobre todo. Siguiente.
Ahí está. No, este cuidado no está de más. No se olviden de eso. ¿Ya? No se olviden de eso. La siguiente. Bien. Podemos comenzar un poco esta otra parte del fósforo. En realidad el fósforo, como muchos saben o todos ya conocemos, pues, ¿no es cierto? Dice, es el divalente, es el ion divalente en mayor cantidad a nivel del intracelular. ¿Sí? Y fíjense las funciones muy importantes de actividad, incluso con consumo de ATP, generación de ATP, en las que participa el fósforo a nivel intracelular. ¿Sí? Las diferentes vías donde actúa como un cofactor o generador de energía, ¿no es cierto? El ATP, adenosín trifosfato, ¿no es cierto? Entonces vemos que es prácticamente muchas funciones intracelulares dependen del nivel del fósforo, ¿sí? Al igual que el calcio, mayor cantidad depositada en forma de hidroxiapatita en el hueso, ¿no es cierto? También, como el calcio, también circula unido a proteínas, igual como la albúmina, ¿sí? Se absorbe a nivel intestinal. La concentración de fósforo es bastante variada y siempre presente en casi todos los tipos de dietas, ¿no es cierto? Ahora, al igual que el calcio, vemos que su acúmulo o deficiencia va a depender mucho de su movilización o depósito en el hueso, sobre todo, o la retirada del mismo, si es que existe un desbalance con el calcio y empieza a salir más fósforo del hueso, ¿sí? Y lógicamente, si hay una insuficiencia renal, otra vez disminución en su excreción. La siguiente. Fíjense, otro conocido ya de ustedes, la hormona paratiroidea, que en realidad va a controlar a los dos, ¿no? Calcio y fósforo. Si nos fijamos un poco, otra vez les repito, las concentraciones tanto en forma iónica como ion divalente, el calcio y el fósforo es 2 por 1. 2 de calcio por 1 de fósforo, ¿no? Esa relación generalmente se mantiene entre estos, sí. Lógicamente, hay algunos adelantos que se están produciendo en cuanto a la participación del fósforo, de los niveles de fósforo por el aporte de ATP que hacen en algunas funciones celulares, sobre todo también a nivel cardiovascular, ¿sí? Ahora, una situación que vemos acá también es ese gradiente de reabsorción que tiene a nivel del túbulo proximal, importante, ¿no? Sí, y vemos cómo su reabsorción se produce también a nivel tubular en forma mayoritaria, digamos así, en el 90%. Entonces acá ya tenemos otro dato de aplicación. Si estamos hablando que ese paciente está cursando con una ira presrenal o una ira parenquimatosa aguda, donde la lesión más frecuente es la necrosis tubular aguda, sabiendo que el túbulo contorneado proximal es el más sensible, digamos así, a esta lesión, fíjense el trastorno que puede cursar ese paciente después, no reabsorber el fosfato que les llega, ¿sí? Y lógicamente podemos llevar a ese paciente por pérdida urinaria a una hipofosfatemia, aunque es muy difícil, ¿no es cierto? Pero lógicamente si la PTH está muy activa, ahí la situación va a ser diferente. La siguiente. Fíjense, concentraciones prácticamente
eh, a casi la mitad de lo que es el calcio, ¿no es cierto? Siguiente. Bien. Hipofosfatemia, dice, en pacientes hospitalizados. Ni qué decir de los pacientes alcohólicos, ¿no? Bebedores constitucionarios, donde tienen esta tendencia siempre a la hipofosfatemia, sobre todo, ¿no? Pacientes con focos infecciosos muy severos o politraumatizados, ¿sí? Bien. Ahora, las concentraciones, como son también pequeñas, a veces no tienen mucha repercusión clínica, como hemos visto con los anteriores. Es decir, formas de hipofosfatemia leve o moderada no van a tener mucha manifestación o repercusión clínica, pero sí en las otras situaciones, ¿no? Acá estamos viendo las diferentes vías de absorción del fósforo, sobre todo, y las vías de excreción, ¿no? Depósitos a nivel del hueso, sí, sobre todo en el esqueleto. Aquí hay algunos componentes celulares intracitoplasmáticos que tienen que ver con los niveles de fósforo y la generación de adenosín trifosfato, ¿no? Como combustible para todas estas organelas citoplasmáticas, ¿sí? Entonces, ya podemos suponer que los trastornos que se producirían en estas organelas ante una disminución del aporte de calcio a ese lugar y no hay generación de ATP. Siguiente. Otra vez estadiado, ¿no? Los niveles de calcio. Otra vez tenemos que tener mucho cuidado con los dos extremos, ¿no? Una leve y moderada, donde las repercusiones clínicas o manifestaciones clínicas no son muy manifiestas, además, y son bien toleradas por el paciente. Pero sí, como en las otras, tener mucho cuidado cuando su disminución es muy importante, casi al 50% o menos inclusive de la concentración plasmática normal. Entonces, allá sí podemos tener algunas manifestaciones debido a la baja concentración de fósforo en sangre. Vamos. Fíjense ustedes las vías por donde se absorbe y por donde se pierde. Una ecuación que a veces se llega a usar siempre y cuando haya mucha manifestación, sobre todo de un trastorno crónico severo de mala osificación ósea, como es el paciente nefrópata crónico y con terapia dialítica de mucho tiempo, pues puede tener todas estas alteraciones. No es fácil su manejo, la verdad, y la corrección tampoco, ¿sí? Porque hay un trastorno muy marcado que inclusive aún llegando a la extirpación a una paratiroidectomía casi total, no se consigue controlar esto, y a veces lo único que condicionamos con cirugías es una hipocalcemia y crisis de tetania en los pacientes. Entonces, para que vean que no es muy fácil cuando la situación ya llega a extremos, ¿no es cierto? Entonces, algunos trastornos donde vemos que la excreción del fosfato puede estar aumentado o disminuido alrededor de esos porcentajes, que tampoco es mucho, ¿no es cierto? Ahora, existen algunos quelantes del fósforo en algunas situaciones que pueden frenarnos un poco esta situación, ya seguramente vamos a mencionar enseguida. Vamos. Eso es. Muy bien, entonces